Mamífera Indomable es un espacio en el que te invito a conectar con tu mujer sabia, esa mamífera que todas llevamos dentro y que pide a gritos salir de la sombra, especialmente cuando nos convertimos en madres. Mi nombre es María Claudia Saavedra. No soy experta en maternidad, ni en crianza, ni en autoconocimiento o prácticas espirituales. Soy una mujer del común que quiere compartir su historia desde la vulnerabilidad, sus opiniones y reflexiones sobre el viaje de la maternidad y que quisiera que cuando me escuches te sientas respaldada, motivada y segura de tomar decisiones que vienen desde tu corazón, el amor y la intuición. Bienvenida. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Mamífera Indomable. Hoy quisiera hablarte sobre la ceremonia de iniciación a la maternidad, ese rito de paso que todas transitamos para convertirnos en madres, esa iniciación que nos pone de rodillas y nos desconecta del mundo material para llevarnos a las estrellas y regresar a la tierra con el alma de nuestros hijos, el parto. Después de los sustos que tuvimos en la semana 34 a causa de una infección urinaria, teníamos todo preparado para recibir a nuestra bebé desde la semana 37. La ropa de la bebé estaba limpia y perfectamente doblada en su closet. La nevera estaba llena de comida, la casa impecable, la perrita bañada y con las vacunas al día. Las toallas, los pañales, las hierbas, todo estaba listo, hasta la maleta con las cosas que nos pedían llevar a la clínica, por si acaso. La piscina de partos y todo lo que iban a usar mis parteras, Amapola y Paloma, estaban en mi casa desde hacía 2 semanas. Llevaba un mes sin poder dormir bien porque las contracciones eran especialmente fuertes en las noches y cuando no me levantaban las contracciones, me levantaban las ganas de ir al baño por el peso de la panza sobre mi vejiga. Estaba en un punto en el que no podía concentrarme en el trabajo. Me sentía en otro planeta. Nada tenía sentido para mí y no sabía qué hacer con mi vida. Estaba en el limbo literal. Allá estaba aplicando todo lo que Amapola y Paloma nos habían enseñado en el curso de preparación al parto. Subir escaleras varias veces al día, de a 2 escalones, caminar en pendientes y hacer cosas que me dieran placer. Y nada, mi chiquita hacía muchos amagues, pero no lograba entrar en trabajo de parto. Me estaba llenando de ansiedad y esa ansiedad empezó a sentirse con más fuerza la semana en la que se cumplía la fecha probable de parto. Según los protocolos médicos en Colombia, después de cumplir la semana 40 de gestación, los monitoreos y ecografías deben hacerse cada 2 días para asegurar de que el bebé, el líquido amniótico y la placenta estén bien. Tenía que presentarme en urgencias obstétricas cada 2 días para que me revisaran. Eso significaba estar en una sala de espera por más o menos 5 horas para que me pasaran a una camilla, me hicieran un tacto vaginal, después pasar a otra sala para que me hicieran una ecografía y por último ponerme 2 elásticos que aprietan la barriga para monitorear a mi bebé por casi media hora. Todo ese proceso podía durar unas 7 horas, o sea, todo el día. Para el segundo monitoreo tenía la ansiedad al límite. No quería estar más en una clínica, viendo cómo cada mamá que llegaba la pasaba en la sala de cirugía porque sus bebés estaban listos. Y yo las veía y ellas estaban intactas, caminando erguidas, aparentemente sin contracciones. No había ninguna en trabajo de parto. Adicional a eso, las enfermeras me decían que mi obstetra iba a dar la orden de que me dejaran en la clínica porque mi bebé ya había cumplido 40 semanas, o sea, supuestamente ya estaba lista, y que con un poquito de oxitocina sintética mi bebé salía en 2 minutos y que el proceso era súper rápido y fácil. Yo solo quería que todo terminara pronto para poder irme a casa. No me sentía segura estando ahí. Me llenaba de pánico que el plan A no se llevara a cabo por X o Y motivo. Era miércoles. Afortunadamente todo salió bien y salimos de la clínica. Teníamos que ir directo al consultorio de mis parteras porque también teníamos cita con ellas. Decidí cancelarles. No podía con una cita más. A pesar de que las citas con ellas eran hermosas, llenas de amor y súper emotivas. Ya había ido a muchas citas desde la infección urinaria, me habían hecho muchos tactos, mucho monitoreo, muchas intervenciones. Ya me sentía hastiada, manoseada y solo quería estar en mi casa, tranquila sin que nadie me dijera nada sobre mí y mi bebé.
A las pocas horas Amapola me llamó. Estaba preocupada y quería saber por qué habíamos cancelado la cita. Le conté cómo me sentía y me propuso que nos viéramos al siguiente día. Así fue. La cita fue muy emotiva. Yo estaba afanada porque el obstetra solo nos esperaba hasta inicios de la semana 41 y hasta en ese punto estábamos en la mitad de la semana 40 y así él fuera mi plan B, me estaba haciendo muchísima presión. Amapola ese día me recordó que ellas nos esperaban hasta la semana 43. No sé cómo la ansiedad logró borrar ese importante dato de nuestra mente, tanto de la mía como de mi pareja. Y bueno, como ellas eran quienes iban a recibir a mi bebé, me empecé a sentir mucho más tranquila. Entonces nos propuso hacer baños en la noche con manzanilla para poder dormir mejor y relajar el sistema nervioso. También nos propuso pedirle al obstetra que nos enviara una orden para hacer los monitoreos en otro lugar que no fuera la clínica y pues por urgencias. Así vamos a evitar los tactos, los comentarios indeseados, las largas esperas y posibles riesgos de estar en urgencias. Esa noche recuerdo que tuve muchas contracciones y dije, hoy fue. Pero apenas salió el sol, se pasmaron. Y eso me había pasado muchísimo, por lo menos unas 3 semanas antes. Ya era viernes y olvidé escribirle al obstetra para pedirle la orden. Y por supuesto no me presenté en la clínica. Ese día estuve descansando en mi casa, salí a pasear con la perrita, subimos las escaleras del edificio juntas y regresé a meditar. Aproveché la calma del día para conectar conmigo misma y con mi bebé. Después de la meditación saqué una carta de un oráculo hermoso de Rebecca Campbell que se llama Trabaja tu luz y la carta que me salió fue el nacimiento de una nueva era. Con ese nombre la carta me lo estaba diciendo todo, empezando por el inicio, ¿no? El nacimiento. Me estaba invitando a dar luz a una creación, pero esa creación solo iba a nacer si confiaba en mi intuición. Me entregaba de lleno a la incertidumbre y mostraba mi ser auténtico sin esperar la aprobación y aceptación del exterior. Esa carta fue una revelación hermosa. Me di cuenta que tenía que llamar a mis papás y contarles de nuestra decisión de parir en casa. Mi esposo y yo decidimos tener ese secreto durante toda la gestación porque nos dimos cuenta de que como sociedad nos sentimos más seguros si la mujer está bajo la supervisión de personal médico en una clínica o en un hospital. Como colectivo vemos el parto como algo peligroso, de alto riesgo y doloroso. Las pocas historias de parto que conocíamos hasta ese momento estaban salpicadas de violencia, de dolor, lágrimas, culpa y trauma. Y todo eso es reforzado por el mundo del entretenimiento. Las películas y las series muestran a mujeres pariendo siempre en hospitales. Nos han logrado convencer de que la única manera de parir es en un hospital. Esos partos los muestran siempre, cualquier tipo de parto, las mujeres gritando, los acompañantes súper angustiados, perdidos, nadie sabe qué hacer. Y bueno, y las que no paren en los hospitales las muestran con partos súper complicados. Recuerdo en un par de películas, porque no son muchas, en las que muestran escenas de mujeres pariendo en casas, pero siempre están rodeadas de un montón de gente. La parturienta siempre está en un estado de caos e histeria y se enfoca normalmente en él o la protagonista de la película, que siempre es un desconocido y recién llegado pues en la vida de la mujer que está pariendo. Pero lo que me llama la atención de estas escenas es que todo se da como en un contexto de burla y de chiste, menospreciando la decisión de la mujer que decide no parir en el hospital y haciendo ver el parto como un acto muy miedoso, que siempre termina con desmayos y gritos. Bueno, sea como sea, los partos que nos muestran las películas y las series en la actualidad no se acercan ni poquito a la realidad. En el documental El renacimiento del parto, ellos explican perfecto el por qué como sociedad tenemos tanto miedo al parto. Lo leo literal, traducido al español. Abro comillas. El nacimiento humano concentra al mismo tiempo los 3 eventos más temidos por la humanidad: la vida, la muerte y la sexualidad. Por eso es necesario hacer tantas intervenciones innecesarias para sentirse en control sobre el proceso del parto. Cierro comillas. Con esta frase entendí por qué en la actualidad se practican tantas cesáreas, tantos partos inducidos que terminan con episiotomías y uso de forceps y tantas maniobras peligrosas.
Esa falsa seguridad que nos vende el sistema de salud, que entre más intervenido es el parto, más seguro es para mamá y bebé. Con tantas creencias y tantos mitos, lograron convencernos de que las mujeres ya no sabemos parir, que nuestros bebés no saben nacer y que nuestros cuerpos son defectuosos. Cuando nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para parir, llevamos millones de años haciéndolo y solo 60 años o menos pariendo en hospitales. Adicional a esto, el proceso de parto es mucho más complejo, no solo se trata del cuerpo físico. En el parto todo tiene que ver y está relacionado: el ambiente, la compañía, el contexto, la historia de la madre que está pariendo, su cuerpo emocional y espiritual, las señales que envía el bebé, quien al final es el que inicia el proceso del parto cuando está perfectamente formado y listo para nacer. Este es un proceso en donde la madre y el bebé son protagonistas y en donde los espectadores solo deberían velar por la comodidad de la madre, para que se sienta segura e intervenir en caso de que sea netamente necesario. Por otro lado, cada parto es diferente. Hay unos que terminan en 1 hora, hay otros que necesitan 3 días enteros o inclusive 1 semana para que el cuerpo de la mujer se abra en 2, se expanda para poder parir una nueva vida. Pero esta sociedad capitalista basada en el consumo ha logrado contagiar hasta las salas de parto y convertirlas en una industria más, donde la eficiencia y la productividad priman por encima del bienestar de los seres humanos. Entonces, como mujeres solo tenemos 12 horas máximo para parir. Y eso depende si tenemos la suerte de tener un obstetra que vele por las ideologías de un parto respetado. Si no, terminamos pariendo en la fecha y hora que más se acomode a las agendas del obstetra y del hospital. Entonces ahora las mujeres no tenemos esa seguridad de ir a una clínica o a un hospital para tener a nuestros bebés porque nos da miedo de que algo pase, y la tecnología que tienen los hospitales también da una seguridad muy grande a las mujeres, porque pues es un portal entre la vida y la muerte, y es muy miedoso pensar que pariendo me puedo morir. Entonces también debería ser muy lindo que los hospitales dieran la posibilidad y estuvieran abiertos a tener partos respetados. Pues eso no lo estamos viendo ahora. Volviendo a la historia de mi parto, con estas creencias tan fijas en nuestra mente colectiva de que el parto es riesgoso y muy peligroso, era muy fácil para nosotros, mi pareja y yo, contagiarnos y dejarnos llevar por el miedo. Y fue por eso que decidimos no compartirlo con nadie, pero ese día, esa carta me estaba invitando a abrirme, a contarle a las 2 personas que me dieron la vida de que yo quería hacerlo diferente, que mi hija quería nacer en el calor de su hogar, a sus tiempos y ritmos, pero sin mentiras o omisiones de por medio. Ella no iba a nacer hasta que yo hasta que yo les dijera a mis papás de que queríamos parir en casa. Así fue, llamé a mis papás y les conté. Fue muy lindo porque para mi sorpresa me dijeron que se sentían muy tranquilos con nuestra decisión, que nos apoyaban, que ellos ya más o menos lo intuían y que les avisáramos apenas naciera la bebé para salir de su casa y llegar lo más pronto posible a la nuestra. Ese día sentí que era esto lo que estaba haciendo de que no entrara de lleno a la ceremonia del parto. Este detalle que parece como tan pequeño, pero es tan grande a la misma vez. A eso de las 6 de la tarde, llamó mi obstetra a preguntarme por qué no me había presentado en la clínica para los monitoreos. Le conté cómo me había sentido en los 2 últimos y me envió una orden para hacerlos en otro lugar. Antes de colgar, me dijo que si mi bebé no nacía durante el fin de semana, me esperaba el lunes en la clínica a las 8 de la mañana para inducirme el parto. Le dije que no. Yo le dije que iba a esperar hasta que mi bebé estuviera lista. Él estuvo de acuerdo, no sin antes decirme que tenía que hacer la anotación en mi historia clínica y que él no se haría responsable de los riesgos a los que estaba exponiendo a mi bebé por tenerla dentro de mí un par de semanas más. La verdad es que en ese punto una anotación en mi historia clínica me iba a poner en duda todo el trabajo que había realizado, tanto física, emocional y espiritualmente durante la gestación para tener a mi bebé en la casa. Se hizo de noche y le pedí a mi pareja que tomáramos todo con más calma. Le propuse ir un día a la vez.
sin planear mucho. Eso nos iba a ayudar a bajar la ansiedad e ir con el ritmo de la vida. Sacamos juntos a la perrita, charlamos un rato, comimos delicioso y a eso de las 11 de la noche, más o menos, nos fuimos a dormir. A la 1:30 de la mañana me despertaron las ganas de ir al baño. Al levantarme de la cama escuché como si se hubiera roto algo y empecé a sentir cómo escurría líquido por mis piernas. Mi primer pensamiento fue que me había orinado. Dije, como no aguanté y me oriné. Pero la sensación de que tenía la vejiga llena todavía la sentía. Entonces desperté a mi esposo y le dije que creía que había roto fuente. Él se levantó súper rápido, prendió la luz y vimos el líquido transparente brillante en el piso. Fui al baño, oriné y ahí empezaron las contracciones. Entre contracción y contracción me dirigí al closet para cambiarme la pijama. Como había tenido tantos amagues, pensé que este era uno más y estaba muy cansada. Lo único que quería era seguir durmiendo y pues sabía que tenía que estar descansada porque en cualquier momento mi bebé iba a nacer. Volví a la cama para sentarme y cambiarme la pijama, pero no lo logré. O sea, logré quitarme una, pero no me puse la otra. Las contracciones eran tan fuertes que terminé arrodillada. Ahora sí, había empezado el trabajo de parto duro y puro. Mi esposo me empezó a dar agua de coco, escribió en el grupo de WhatsApp que teníamos con nuestras parteras, les envió una foto del líquido y empezó a monitorear las contracciones. A la 1:30 las contracciones eran más fuertes, cada 2 minutos y muy dolorosas. Mi esposo estuvo todo el tiempo conmigo, contabilizando el tiempo entre contracción y contracción, escribiendo en el grupo y tratando de consentirme. Pero hasta el roce de sus dedos en mi piel me molestaba. A los pocos minutos, Amapola escribió en el grupo: muy bien, estamos de fiesta. Yo iba camino a Planeta Parto, pero me sentía perdida. Las contracciones eran muy duras, solo me daban tregua para poder respirar, tomar fuerzas y estar preparada para la siguiente. Sentía que llevaba muchas horas con las contracciones y mis parteras no llegaban. Entonces le pregunté a mi esposo si él ya les había avisado. Él me dijo que no demoraban en llegar. En el parto no hay minutos ni segundos, todo es muy etéreo. Y estaba sintiendo como si estuviera entrando en un hoyo negro, en caída libre y sin paracaídas. Hasta que sentí su presencia, tranquila, serena. Se sentía como la presencia de una anciana sabia. Alcé la mirada y Amapola estaba sentada en la cama. Llegó ella con su sabiduría a acompañarme en este viaje que se estaba sintiendo tan imposible, eterno y doloroso. Bueno, quiero resaltar que Amapola está en sus 30 más o menos y que ese día lo que sentí fue literal la presencia de su alma. Esa alma que desde muy temprana edad conectó con su propósito y que lleva muchos años acompañando partos con dulzura, sabiduría y amor. Amapola me propuso tomar un baño con agua caliente para llevar mejor las contracciones y centrarme en la respiración. Así fue. Me arrodillé en el baño, bajo la ducha, pero cada vez que llegaba una contracción me salía de la regadera porque ni el peso del agua lo podía soportar. Mientras yo estaba en el baño, mi pareja y Amapola arreglaban el cuarto. Movieron la cama y la llenaron de pañales e inflaron la piscina. Salí a la cama a seguir arrodillada. Allá Amapola me dijo que conectara con mis ancestras, que las llamara todas y que les agradeciera porque por ellas yo estaba pariendo en mi casa ese día y les entregara todo aquello que no me correspondía. Entonces empecé el ejercicio. Las primeras que aparecieron fueron mis abuelitas, después mi mamá, después mis tías que son madres y empezaron a llegar muchas otras mujeres, una detrás de la otra, y yo veía y eran demasiadas mujeres. Yo creo que podían llenar casi un estadio. Les agradecí y les entregué sus experiencias para que yo pudiera vivir la mía. Yo siento que ya llevaba un par de horas o, bueno, no sé cuánto en la cama con las contracciones durísimas. Y allí entendí por qué muchas mujeres deciden usar anestesia para parir. Es real. Las contracciones son muy duras y muy dolorosas. Pero una vez pasan, el cuerpo queda relajado y la mente en blanco. O por lo menos eso fue lo que yo sentí. Cuando regresaban las contracciones, pensaban que no lo iba a lograr. Que necesitaba que Amapola me hiciera algo. No sé, un masaje, acupuntura, presión para disminuir el dolor. Pero una vez se iban, entraba en una relajación profunda y se me olvidaba.
que le tenía que decir que me hiciera algo. Entonces el mantra que empecé a utilizar en ese momento es que las contracciones vienen de mí, o sea, son creación de mi cuerpo. Entonces, por lo tanto, no son más grandes que yo y yo puedo con ellas. Yo las puedo soportar. Ese mantra lo escuché a alguna de mis parteras durante el curso de preparación al parto y fue muy útil para navegar cada contracción sin miedo a morirme del dolor literal. De un momento a otro me empecé a sentir muy irritada. Había algo que me molestaba mucho y que no me estaba permitiendo entrar en el viaje por completo. Eran los susurros de mi esposo y de Amapola. Ellos estaban tratando de llenar la piscina con agua caliente y debían entrar y salir del cuarto. Le dije a Amapola que pararan, que ya no quería la piscina, que dejaran eso así. Y en parte también porque sentía que mi bebé ya estaba cerca. Amapola me dijo que ya estaban a punto de terminar, que les diera unos 10 a 15 minutos para llenar la piscina y que si después de eso seguía con la decisión de no entrar al agua estaba bien, pero pues que la idea era tenerla lista porque las contracciones que venían después iban a ser más fuertes. Bueno, yo dije como, bueno, ok, ya, 10 minutos, no sé cuánto más me queda de trabajo de parto, entonces, listo. Después de un tiempo, ella me propuso entrar en el trance. Me dijo que permitiera que llegaran los mensajes. Estaba en un estado expandido de conciencia. Al rato escuché una voz. Era mi voz que repetía una y otra vez. Hubiera podido nacer por parto natural si me hubieran dado más tiempo. Te cuento que mi nacimiento fue por cesárea. Lo que me cuenta mi mamá es que después de un par de horas de trabajo de parto y de varios tactos, su obstetra decidió hacerle una cesárea porque no había dilatado lo suficiente. La acostó en una camilla a esperar la aprobación de mi papá. Porque en ese entonces los esposos debían autorizar que se les practicara una cesárea a las mujeres. Creo yo que es porque pues era una cirugía que se tenía que pagar. No sé si en ese momento la prepagada o la EPS cubría ese tipo de cirugías, pero me parece muy curioso cómo un hombre debe autorizar que se haga algo al cuerpo de una mujer. El patriarcado y sus formas de controlar los cuerpos femeninos. En fin, el caso es que mi mamá nunca dilató. No porque su cuerpo no pudiera, es que fue acostada en una camilla muy rápido. La dejaron sola, a mi papá no lo dejaron entrar ni a ninguna de sus hermanas o a una persona en la que ella confiara. No le permitieron seguir caminando ni estar en cuclillas ni tomar la posición que su cuerpo le estaba pidiendo. Volviendo al tema de mi parto, la voz empezó a cambiar. Dejó de tener un tono como el mío y empezó a ser diferente. Había algo dentro de mí que me decía que era la voz de mi hija. Entonces pregunté, ¿quién es? ¿Soy yo o eres tu hija? Y me dijo, mamá, es tu hija. Necesito más tiempo. Después de ese mensaje solté el control. Sabía que mi bebé no iba a nacer ya, entonces podía esperar a que la piscina estuviera lista y rendirme ante el dolor. Me entregué por completo a las sensaciones de mi cuerpo por más dolorosas que fueran. Me centré en la respiración y me repetía mentalmente, yo sé parir y mi bebé sabe nacer. Al rato Amapola me preguntó si me podía hacer un tacto. Le dije que sí. Estábamos en 7 de dilatación, todavía me faltaba tiempo y ya estaba cansada de estar de rodillas. Ella me propuso acostarme de lado con la pierna levantada, apoyada en el cabezal de la cama. Cada vez que venía una contracción, ella subía mi pierna y la pegaba al pecho. Así recibí varias contracciones y logré descansar mucho. Cuando el cuerpo me pidió nuevamente ponerme de rodillas, Amapola me preguntó si quería entrar a la piscina. Por fin estaba lista. Le dije que sí. Las contracciones estaban demasiado duras. Entré al agua y apenas mis caderas tocaron el agua, mi cuerpo se relajó. El dolor de las contracciones bajó significativamente. Se dice que el agua caliente, pues a cierta temperatura, es la epidural natural y créeme que es muy cierto. Sentí un alivio gigante. Ya dentro de la piscina me puse de rodillas nuevamente, que fue la posición que mi cuerpo me pidió durante todo el parto, y empecé a sentir la necesidad de pujar. Durante el pujo metía la panza y con los músculos de arriba del abdomen hacía fuerza hacia abajo. Esto también lo aprendí en el curso de preparación al parto y pues tenía a Amapola guiándome en todo, guiándome todo el tiempo porque pues esto se olvida al momento del parto.
Con ese pujo sentía como mi bebé iba bajando lentamente. Un mito más derrumbado sobre el tema del parto. Este mito que nos dice que el pujo es el mismo que cuando hacemos popó. No lo es. Después de varios pujos empecé a sentir mucha presión en la pelvis. Mi bebé estaba entrando al canal vaginal. Le pregunté a Amapola si podía ver su cabeza. Ella me dijo que me tocara. Me quedaba menos de una falange del dedo índice para coronar. Amapola me propuso cambiar el tipo de pujo. El pujo que me proponía era de pitillito. Entonces este pujo es como si estuviera soplando por un pitillo. Eso hace que sea más suave. Empecé a sentir una sensación de ardor en la vagina que quemaba. De un momento a otro el dolor se convirtió en placer y sentía que iba a tener un orgasmo. Pero había una energía en el lugar que no me dejaba llegar al éxtasis. Una energía que me hacía sentir incómoda, alerta y poco segura. Era la presencia de mi pareja, así que le pedí que se fuera. Él salió y empezaron a llegar muchos pensamientos al azar y diferentes sensaciones en mi cuerpo. Una parte de mí necesitaba que mi esposo estuviera conmigo, pero otra me decía que un hombre no podía presenciar un parto en el que la mujer estuviera teniendo un orgasmo, sintiendo placer y no partiéndose del dolor. Me llegaba que yo estaba en un momento de mucha vulnerabilidad y que cualquier energía masculina podía dañarlo. Parirás con dolor, una frase que se nos dijo hace más de 2000 años y que nosotras la integramos sin cuestionar. Entonces para mí era muy raro sentir placer, tener un orgasmo mientras paría a mi hija. Por otro lado entendí que era normal que no me sintiera a gusto con una presencia masculina, ya que nuestros cuerpos femeninos han sido violados, maltratados, manipulados y utilizados para el placer y el beneficio de los hombres. Estaba demasiado vulnerable como para poner en riesgo mi vida y la de mi hija. El tema es que eso no era mío. Estaba haciéndole fiel a mis ancestras y a todo el colectivo femenino herido. En esta vida me estaba perdiendo la presencia amorosa y de la fortaleza que mi pareja me podía transmitir en el momento del parto. Necesitaba que él estuviera ahí conmigo, viendo cómo su hija nacía y transitando juntos esta ceremonia de iniciación. Entonces decidí entregar esa lealtad, ese acuerdo que nos fue impuesto de parir con dolor, y realmente lamento que las mujeres hayamos tenido que pasar, y sigamos siendo víctimas de violencia sexual, de abusos, de embarazos no deseados y que nuestros cuerpos sean vistos como objetos de placer ajenos. Pero pues eso no me corresponde vivirlo a mí en esta vida. Entonces le pedí a Amapola que llamara a mi pareja. Mi bebé iba a nacer pronto y no iba a privar a mi pareja de ser testigo del milagro de la vida, ni a mí tampoco de tenerlo conmigo ahí. Y pues ya me sentía más tranquila. Pues que me viera teniendo placer y dolor al mismo tiempo. Cuando él regresó al cuarto, después de un rato, Amapola me propuso hacer canto carnático. Yo estuve reacia al principio, no me quería sentir cual princesa Disney cantando mientras mi cuerpo danzaba entre el placer y el dolor. El caso es que después accedí. Recordé que la garganta y la vagina están conectadas. Entonces se abría mi boca y mi garganta, mi vagina se abría y mi bebé iba a salir más rápido. Adicional a esto, el canto hacía que las contracciones fueran menos dolorosas. Entonces era una herramienta fenomenal para ese momento. Empecé a cantar, canté un rato y me cansé. Y entonces volví a pujar con fuerza. Ya estaba desesperada, estaba cansada. Yo quería que el parto se acabara ya. Yo no sé cuánto tiempo llevaba, pero pues para ese momento llevaba como unas 6 horas en ese trance, sintiendo mucho dolor, con muchas sensaciones, pero entonces venía el placer, era demasiado junto, muchas cosas juntas. Entonces pujaba y pujaba con fuerza y en un momento Amapola me dijo: María, sé suave con tus tejidos. En ese momento me podía rasgar muy fuerte, o sea, podía tener un rasgado significativo si pujaba fuerte. Pero pues en ese punto no me importaban mis tejidos, yo quería terminar ya y tener a mi bebé en mis brazos. Entonces yo seguí pujando, no le hice caso. Y ella con su voz súper tranquila y amorosa me dijo:
muéstrale a tu hija la dulzura de la vida por medio del pujo. Y me propuso retomar el canto. No, pues ya con esas palabras yo no pude seguir pujando fuerte. No podía sacar a mi hija con dureza, sin importar hacerme daño a mí misma, con tal de terminar el parto ya, con tal de ver el resultado ya. Entonces me entregué por completo al canto y no volví a pujar fuerte. Y con el canto empecé a sentir cómo mi bebé bajaba y salía más fácil, como con más amor. Entonces agarré el canto como herramienta y no la solté. Estábamos coronando. Amapola me propuso tocar la cabeza de mi bebé, pero como estaba, siento que soy una mujer que también está muy enfocada al resultado. Dije, no quiero. Yo sentía en ese momento que si tocaba la cabeza, porque ya estaba coronando, ya se veía la cabecita, estábamos en el aro de fuego, me iba a desconcentrar y iba a volver a sentir ansiedad por acabar el parto ya. Entonces no la toqué, seguí con el canto, sintiendo el ardor, las sensaciones de mi cuerpo, en el momento presente, sin querer ver el progreso para no desesperar. Al canto se unió mi pareja y Amapola. Fue muy lindo. Y así mi bebé siguió saliendo de a poquitos. La coronación en ese momento se siente como si se fuera a romper la vulva por delante y todo el periné por detrás. Entonces eso también da mucho miedo porque es como, ¡ay! Me voy a rasgar toda. Y lo solté. Dije como, bueno, si va a haber un rasgado, que haya un rasgado. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, haciéndolo súper suave, con mucho amor. El caso es que no me rasgué y salió la cabeza. Entonces Amapola me dijo, tócala. Pero tampoco la quise sentir. Yo estaba concentrada en el cuerpo y en la respiración. Entonces sentía cómo se movía. Era una sensación súper extraña porque la sentía dentro de mí, dentro de mi útero todavía, como la sentí durante todo el embarazo, pero mis muslos, la parte interna de mis muslos podían sentir el movimiento de su cabeza por fuera. Después de unas cuantas contracciones más, Amapola me dijo que sintiera a mi bebé por última vez en mi panza. Con las siguientes contracciones saldría el resto del cuerpo. Entonces llevé una de mis manos a la barriga y sentía sus piecitos y piernas tocándome desde dentro. Me grabé esos movimientos en mi mente para que nunca se me olviden y seguí cantando. No sé en qué momento Amapola me pidió que me diera la vuelta y ya con la siguiente contracción salieron los hombros de mi chiquita junto con el resto del cuerpo. Amapola la recibió, la sacó del agua y me la puso en el pecho. Lo primero que sentí fue alivio, fue como me sentí aliviada de que el parto ya se había terminado y el embarazo también. Después me llegó el miedo. Me asusté mucho porque vi que mi bebé movía mucho la cabeza y como que no respiraba bien, no escuchaba ningún sonido, era muy miedoso. Entonces Amapola le aspiró el líquido que tenía en la nariz y en la boca y escuché por primera vez sus soniditos. Con ella en mi pecho nos quedamos un rato en la piscina, esperando a que la placenta naciera. Y yo mientras tanto la contemplaba. Encontraba perfección en sus pies, en sus manos, en su carita, en su respiración, en todo su ser. Era el milagro de la vida, es el milagro de la vida. La ceremonia de iniciación de mi maternidad había concluido con una hermosa bienvenida para mi bebé y lo habíamos hecho juntas. La placenta no nació en la piscina, entonces para no enfriarnos nos acostamos en la cama. En ese momento llegó Paloma y al cabo de media hora nació la placenta. Esas contracciones no las sentí, yo estaba en otro viaje, pero su nacimiento lo recuerdo placentero y como con una sensación de liviandad. A los pocos minutos empezó la temida hemorragia. Paloma
empezó a hacerme masajes en el útero y ella me decía que como llevaba tantas semanas con contracciones, el útero ya estaba cansado y no quería seguir contrayéndose para cerrar la herida que deja la placenta al desprenderse. Pues el útero es músculo, entonces ya estaba como no puedo más, necesito ayuda. Y las contracciones hacen que se cierre la herida de la placenta. Entonces ella con mucha paciencia seguía simulando contracciones con sus manos para estimular el útero. Como desde fuera en mi viaje las veía y ellas solo contaban y sacaban los pañales de sangre que yo iba llenando. Entonces en un punto les pregunté que si todo estaba bien. Ellas me decían que sí, que todo estaba bajo control, pero que necesitaban que mi útero respondiera pronto. Entonces les propuse que me pusieran medicamentos. O sea, durante las consultas prenatales ellas nos contaban que ellas también pueden poner medicamento para que la hemorragia pare y pues si es necesario y ese medicamento no funciona, pues uno termina yéndose a la clínica por urgencias. Entonces ellas me dijeron que pues que aún no era necesario. Ellas iban contando como cuánta sangre había perdido y pues tienen una medida que hasta tal límite ellas empiezan a aplicar otro tipo de protocolos. En vez de ponerme el medicamento, lo que hicieron fue poner en mi boca 2 pedazos de placenta fresca. Comer o chupar la placenta cuando se está teniendo una hemorragia ayuda a que el sangrado disminuya significativamente. Pero te confieso que para mí fue muy impresionante. No fui capaz de morderla. Casi no abro la boca para que Amapola me metiera esos 2 pedazos de placenta. Entonces ella me puso uno a un lado, uno al otro, y yo solo los mantenía en mi boca y pues pasaba saliva cuando se acumulaba. El caso es que fue muy efectivo tanto los masajes como la placenta, los masajes que me hizo Paloma, y mi útero respondió después de unos minutos y la hemorragia paró. Después de la hemorragia y de que me canalizaran para ponerme unas vitaminas con suero, empezamos con la primera tetada. Paloma me enseñó cómo acomodar a mi bebé y meter mi pezón en su boquita. Recuerdo esa primera tetada dolorosa, un poquito dolorosa, pero la verdad es que ese dolor no se comparaba con mi estado de éxtasis y expansión. Me sentía la mujer más poderosa del universo. Sentía que después de haber parido a mi hija en mi casa, sin medicación, sin intervenciones, en trabajo conjunto entre mi hija y yo, era capaz de todo. Me sentí muy orgullosa de mí, agradecí por cada cosa y ser del universo y por ser parte de él. Me sentía parte de todo y todo hacía parte de mí. Era una sensación de unidad, de gozo, de dicha, que nunca antes había experimentado y que hasta el día de hoy no he vuelto a sentir. Un par de horas después de que el cordón dejara de latir y todo estuviera mucho más tranquilo, hicimos el ritual de corte de cordón. Lo hizo mi pareja con una vela y fue un momento muy emotivo y hermoso para todos. Mi bebé y yo estuvimos todo el tiempo arrunchadas mientras mi pareja, Amapola y Paloma recogían todas las cosas, organizaban el cuarto y desocupaban la piscina. Ellas se fueron, se despidieron y nos quedamos solos. Después de un rato llegó nuestra perrita a saludar a la nueva integrante de la familia. Yo recuerdo que cuando rompí fuente, la perrita salió del cuarto y no volvió a entrar. Ella sintió que ese era mi espacio sagrado y decidió irse y regresar hasta que todo estuviera más tranquilo. En ese punto estábamos completos. La ceremonia fue más hermosa de lo que imaginamos y todo fue posible porque nos entregamos a la vida, confiamos en nuestra intuición, en la sabiduría de mi cuerpo y en el de mi bebé. Las dos sabíamos cómo hacerlo, esa sabiduría que está grabada en nuestro ADN y que es momento de recordar para retomar la soberanía sobre nuestros partos y darle una bienvenida más amorosa a nuestros hijos. Esta fue mi experiencia, mi iniciación a la maternidad. Terminé de escribir este relato 12 días después del nacimiento de mi hija. En su momento, cuando Amapola me propuso que lo escribiera, no entendí por qué y ella me dijo como escríbelo lo más pronto posible. Y pues claro, ahora que ha pasado su tiempo, me doy cuenta que los detalles y las sensaciones se olvidan, pero el papel y la tinta ayudan a revivirlas y a sentir con emoción todo lo vivido.
Entonces por eso hoy te invito a que escribas la tuya si no lo has hecho todavía. Que plasmes en el papel cada detalle que recuerdes de tu parto y que lo compartas con tus hijos cuando llegue el momento. Sería hermoso que las mujeres compartiéramos abiertamente nuestras experiencias de parto con nuestra comunidad, con nuestra familia, y que lo dejáramos como una especie de legado, un regalo para nuestros hijos y futuras generaciones. Así el parto no será algo desconocido para ellos, del que nadie habla y que, como en el sexo, terminamos aprendiendo sobre él por películas y experiencias de voz a voz que no sabemos si son ciertas. Al compartir nuestras experiencias de parto, muchas mujeres van a dejar de verlo como un hoyo negro al que todas tenemos que entrar cuando estamos embarazadas y al que tanto miedo le tenemos actualmente. Pueden empezar a verlo como una experiencia transformadora, reveladora, en donde se encuentran con ellas mismas y se dan cuenta de lo que somos capaces por amor. Démosle la oportunidad a las futuras madres de que entren con confianza en este rito sagrado, escuchando sus cuerpos, conectando con sus bebés y entregándose por completo al momento presente, sintiéndose sostenidas por todas las mujeres que hemos parido en este planeta, para que puedan salir fortalecidas y sintiéndose diosas por crear y traer vida al mundo. Démosle este regalo a los futuros padres también, para que sepan cuál es su rol en este rito. Ese rol que es de acompañar, de ser voz, de cumplir deseos, de sostener y mimar a las madres. Que su fortaleza, compañía y amor hacen que nosotras seamos más fuertes y que nos llenemos de valentía para atravesar el portal de la vida y la muerte. Compartiendo nuestras experiencias sanamos todos esos partos que fueron intervenidos, violentados y manoseados. Hablar de nuestros partos nos une como mujeres y como madres. Nos sentimos identificadas, cómplices, porque así haya sido el parto que sea. Todas debimos vencer miedos y salir fortalecidas para traer el alma de nuestros hijos. Adicional a esto, cada mujer debería ser libre de parir como quiera y donde quiera, pues donde ella se sienta segura. Y esa es la brecha que tenemos hoy en día. El sistema de salud no cubre todas las posibilidades de parto y como usuarios debemos exigir que se tengan todas las opciones disponibles, sin costos adicionales y siempre con una disposición de amor, paciencia y entrega por parte del personal que acompaña los partos. Quisiera terminar este capítulo agradeciendo a esas mujeres sabias que están compartiendo su conocimiento sobre el cuerpo femenino y que acompañan con amor ritos de paso tan sagrados como el nacimiento. Esas guardianas que están avivando el fuego de la energía femenina que fue silenciado desde la Edad Media y que está teniendo un resurgimiento en la actualidad gracias a su presencia, entrega y apoyo. Gracias a mis amadas parteras Amapola y Paloma por su compañía, amor y disposición, por acompañarme en el viaje del parto y guiarme en los momentos en los que me sentía perdida y sin salida. Al que fue el equipo de Lua en su momento, gracias por todo el conocimiento que nos entregaron durante el curso de preparación al parto. Cada palabra, cada compartir que se da en este tipo de cursos hace que seamos más mujeres con conocimiento sobre nuestros cuerpos y el proceso del parto. De esa manera somos menos las que nos entregamos a ciegas al sistema para que hagan con nuestros cuerpos y con nuestros bebés lo que ellos consideren correcto. Gracias a las dulas que acompañan con su sabiduría y entrega a las gestaciones y que son un soporte emocional inmenso en el parto. Mil y mil gracias a todas esas mujeres que todos los días nos enseñan sobre nuestros ciclos y ritos sagrados, desde la menarquia hasta la menopausia, porque todo ese conocimiento que estamos viendo hoy es el paso para recobrar la soberanía de nuestros cuerpos, equilibrar la energía femenina en el mundo y darnos el lugar que nos corresponde en la sociedad. En la descripción del episodio te dejo el link donde puedes encontrar el documental del renacimiento del parto 1, por si te causó curiosidad y lo quieres ver. Por otro lado, si te gustó este relato y quieres leer más sobre historias de partos, hay un libro colombiano hermoso llamado Partos, que es una compilación de Cristina Consuegra y Alejandra Hernández. También te dejo el nombre en la descripción por si te animas a leerlo o regalárselo a alguien que sabes que le va a gustar. O si no eres mucho de leer y eres más de escuchar, y quisieras escuchar de historias de partos en casa y partos libres, en el podcast de Yagat Kaur
Mujer Kundalini encontrarás unos relatos hermosos. Bueno, este episodio se fue un poquito más largo, pero bueno, me emocioné. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo cuando lo estaba preparando para ti, y te agradezco inmensamente por escucharme. Te mando un abrazo enorme.